El Señor les bendiga, hermanos, en este domingo. Espero en Dios que todos se encuentren bien ahí en casa y que estén gozando de buena salud. Agradecemos nuevamente a Dios primeramente por permitirnos reunirnos este primer día de la semana y por este medio poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias nuevamente a nuestros amigos que se conectan de diferentes partes y que hoy están acompañándonos. Que el Señor les bendiga. O aquellos que van a ver esta transmisión más tarde, también que el Señor les bendiga, les cuide y que el material que hemos de presentar sea de provecho para su vida cristiana. También a hermano Pablo decirle que estamos contentos que esté de regreso en casa y que ya se encuentre un poco mejor, que Dios te bendiga. Vamos a tratar un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque siempre he dicho que el cristiano es un hombre, un ser que tiene la libertad de pensar, de analizar, de escudriñar las cosas. Vamos a hablar acerca de la existencia de Dios y cómo probar su existencia. Definitivamente el ser humano se cree autosuficiente. Él piensa que no tiene necesidad de Dios y por lo tanto no escudriña, no trata de conocer y refuta las pruebas que se le presentan delante de sus ojos. Para muchos otros la estabilidad económica le da una firmeza falsa, pensando que ellos no tienen necesidad de Dios. Cuando pienso en este tipo de temas y tratas de hablar de la existencia de Dios a una persona que está en sufrimiento, que está con problemas, que está con luchas, esta persona es más susceptible, es más accesible. Se le puede hablar de Dios, está en una posición, puesto que se encuentra en sufrimiento, más dispuesto a aceptar la ayuda. Sin embargo, aquel que económicamente es estable, que tiene una preparación académica bastante alta, pues piensa que no necesita a Dios porque ha tenido éxito en la vida a pesar de que nunca ha buscado a Dios. Yo quiero que en este tema seas honesto. La verdad lo preparé mucho pensando en muchos amigos míos, muchos compañeros míos que no son cristianos y que son muy buenas personas. Son personas de muy buen corazón, pero en realidad no han buscado a Dios como Dios quiere ser buscado. Quiero retar a su mente, retar a su corazón a que sean honestos y que me den estos pequeños minutos para poder analizar acerca y hablar acerca de la existencia de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice: Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Esta simple declaración para nosotros como cristianos es más que suficiente. Pero yo necesito probarte a ti, a mi amigo que no conoces a Dios, acerca de este Dios, que aunque es invisible, siempre está en una constante interacción con su creación. Siempre está al cuidado de los que ha creado, especialmente de sus hijos, al pendiente para poder mostrar su poder. Muchas personas piensan que la Biblia simplemente es un puñado de historias y no están dispuestos a sujetarse a los mandamientos que ella tiene. Son historias escritas por hombres y por lo tanto su razonamiento les dice que es imposible que sea de parte de Dios. Las preguntas de ellos es sencillas y las hemos respondido en algunas otras ocasiones. Si Dios existiera, pues no hubiera tanta maldad, no hubiera tanta pobreza, no hubiera tanto sufrimiento en el mundo. Desgraciadamente, Dios existe, y digo desgraciadamente porque el hombre sigue en sufrimiento a pesar de que Dios existe, de que Dios es, pero es porque el hombre no le reconoce, porque el hombre no se acerca. Estamos en una condición tan precaria que no podemos salir adelante porque definitivamente estamos haciéndolo con nuestras energías y nuestra sabiduría. La fe es un ingrediente importante. Para nosotros los cristianos, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos en el capítulo 11, el versículo 3 en adelante dice: por fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe para nosotros cristianos es un ingrediente importante para conocer acerca de Dios. Pero la fe viene por el oír.
el oír la palabra de Dios. Y queremos que tú escuches. Sé que no es suficiente que yo te diga que tienes que tener fe. Tienes que escuchar. Desgraciadamente el ser humano tiene el síndrome de Tomás. Nosotros, si no vemos con nuestros ojos, si no tocamos con nuestras manos, nosotros no podemos creer en algo. Pero déjame asegurarte algo que la historia ha comprobado. A pesar de que se te demuestre, o a muchos que se les demuestre con pruebas tangibles, que sus ojos puedan de verlo, a pesar de eso muchos no van a acercarse a Dios. Nosotros tenemos la Biblia como una guía y vemos la historia del pueblo de Israel y cuántas veces Dios no se manifestó a este pueblo, cuántas veces Dios no mostró de manera directa su poder a este pueblo y sin embargo este pueblo le rechazó. Yo espero que tú seas la excepción, que no desobedezca su voz, que escuches y con un corazón limpio y sincero. No importa la religión que tengas, no importa el pensamiento que tengas, por estos momentos abre tu mente, deja las ideas preconcebidas y ponme atención para poder entender. Tomás decía en Juan capítulo 20, versículo 25, si no viere en sus manos la señal de sus clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. Yo quiero presentarte esas heridas figurativamente. Quiero que metas tu mano a ese costado para que puedas por tus propias manos, con tus propios ojos, darte cuenta que verdaderamente Dios existe. Nosotros los cristianos no tenemos una fe ciega. La evidencia es abrumadora. El que no viene a Dios sinceramente es porque no se ha dado el tiempo de conocerle. Los ateos, para comprobar la existencia de Dios, dicen que nosotros los cristianos debemos, de una manera lógica, por medio de la razón y con pruebas, analizando el riesgo y el beneficio, comprobar la existencia de Dios. Cuando hablamos de lo lógico, estamos hablando de explicar algo sin contradicciones, usando simplemente el sentido común. Cuando hablamos de la razón, es quitar toda duda para no tener retorno y terminar en un solo punto. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de una demostración de cosas tangibles, cosas que se pueden tocar, que se pueden ver y que hoy en día tú las puedes observar. Y el riesgo-beneficio es la ventaja o desventaja de creer o no creer, en este caso, en Dios y en su palabra. Yo voy a sujetarme a este pensamiento de los ateos para presentarte el tema que aún en lo que ellos declaran que el cristiano debe hacer, nosotros lo podemos hacer hoy en día de manera sencilla y simple. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, dice, en justicia. Eso es lo que nosotros los cristianos afirmamos. Pero tenemos la contraparte. ¿Qué es la contraparte? Dice el ateo, la mayor contribución que la ciencia puede hacer a nuestra civilización es, dice, deshacernos de Dios. Entonces aquí tenemos dos opciones. Tenemos dos razonamientos, tenemos dos pensamientos. Si quiere pensarlo, tenemos dos caminos. Debemos de escoger, o la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto Dios existe y su palabra es verdad y tengo que obedecerla, o por otro lado, la Biblia no es verdad, es simplemente un cuento de historias, simplemente un libro por ser humanos y no tiene por qué ser obedecido. Esas son las dos, o la disyuntiva en la que te vas a enfrentar. Y tienes que tomar una de las dos. No hay puntos intermedios. No hay de que, pues creo en una parte de la Biblia, pero en otra parte no creo. Porque eso es lo que hace el mundo religioso actual. El mundo religioso actual quiere tomar las escrituras y tomar una pequeña parte, y como esa le conviene y le gusta hacerla, pero cuando llega a otra parte donde tienen que enfrentarse a comportarse de una manera de acuerdo a lo que Dios está mandando, ya no les gusta y por lo tanto pues ya la Biblia no es tan completa, no es tan perfecta, tiene algunas contradicciones porque no va con sus principios, no va con lo que a ellos les gusta, con lo que a ellos le parece. Quiero usar una frase del ateo más conocido en nuestros días, Richard Dawkins. En su libro El delirio de Dios, él escribe esta frase.
Dice, no adoctrine a sus hijos, enséñales a pensar por sí mismo, a cómo evaluar la evidencia y cómo, dice, no estar de acuerdo con usted. Cuando leí la frase, me pareció interesante y digo, sí la podemos usar. Yo estoy de acuerdo de que nosotros como cristianos debemos, no lo voy a poner así como dice él, no adoctrinar a nuestros hijos, pero vamos a enseñarles, dice, a pensar por sí mismo. Como te estoy invitando a ti, amigo, a pensar por ti mismo, a evaluar la evidencia. Y si no quieres estar de acuerdo conmigo, no lo estés. Pero quiero que seas sincero, que tu corazón esté abierto y que verdaderamente lo que te estamos presentando puedas tú analizarlo con un corazón limpio y puedas decidir si es verdad o no es verdad. Es nuestra responsabilidad como cristianos saber lo que nosotros creemos. Es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a los preceptos, pero también es nuestra responsabilidad presentar una defensa razonada, dice primera de Pedro 3:15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces nosotros queremos presentarte a ti de manera razonada, de manera concreta, de manera clara, la inspiración de la Biblia. Porque nunca, dice la Escritura, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia nos declara a nosotros y a todo el mundo cómo conocer a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, que lo que no vemos de Dios, lo podemos ver en su creación, lo podemos ver en su diseño y lo podemos ver en su interacción con el ser humano. De modo que nadie, absolutamente, en estas alturas podemos tener ninguna excusa para decir. Lo que pasa es que definitivamente Dios opera en nuestra vida y nosotros no reconocemos. Déjame contarte una historia muy personal. Si me conoces, estoy seguro conoces esta historia. Pero déjame contártela para que puedas entender un poquito este punto o déjame reforzarlo de esta manera. Era la primavera del 2006. Mi esposa estaba en el 7º mes de embarazo. Para el 7º mes de embarazo, yo creo que todos sabemos, el bebé está completamente formado. Nos dieron los estudios prenatales y dice el doctor, les tengo malas noticias. Su hija, dice, viene con síndrome de Down. Nosotros tenemos un muchacho autista y en ese momento pensamos, bueno, un muchacho autista, ahora Dios nos quiere dar una niña con síndrome de Down, que sea la voluntad de Dios. Pero dice el doctor, hay más. Necesitamos hacer un estudio amniosintético porque la niña tiene muchas malformaciones genéticas. Hicieron el estudio, hicieron los ultrasonidos y el doctor nos presenta el resultado. Las sospechas, dice, son reales. Es demasiadas las malformaciones genéticas y su problema dice que no tiene calidad de vida. Y nos presenta unos panfletos y nos dice, la única opción es el aborto. Recuerdo que estábamos en el vehículo, mi esposa y yo, y nos pusimos un poquito serios y a pensar. Pero por nuestra creencia en Dios, el aborto no era una opción. Así que lo dejamos en las manos de Dios y dijimos, el Señor se encarga. 2 meses después estábamos en un hospital en Alliance Pacific, en el Chinatown, aquí en Los Ángeles, donde iba a nacer mi hija. Había muchísimos doctores, muchos doctores. Estábamos todos completamente nerviosos, no sabíamos lo que iba a suceder. Llegó la hora del parto. En ese momento que nace mi hija, el doctor la toma y me la dan en las manos. Cuando me la dan en las manos, mi esposa me pregunta, ¿sus manitas? ¿Tiene manitas? Yo digo, sí, sí tiene manitas. ¿Piecitos? ¿Tiene piecitos? Tiene. Cuéntale sus deditos, me dice. Yo estoy contando sus deditos. Dámela para acá. Prácticamente la arrebata de mis brazos y empieza a tomar a las niñas, a revisarla por todos lados. La niña estaba bien.
Yo me salí, me fui a la sala de espera. Estando en la sala de espera, no recuerdo con quién estaba, pero me dice, sabes que los doctores se equivocan. Reaccioné inmediatamente del shock en el que estaba y dije, por un momento, sí, yo sí creo que los doctores se equivocan. Mentiría si te diría que no, pero más creo en un Dios que las cosas imposibles las puede hacer posible. Y si Dios favoreció a mi esposa y a mí y a nuestra hija en esta ocasión, no tengo por qué no darle la honra y la gloria a Él. Posiblemente para ti esto simplemente sea una historia. Posiblemente hasta ni me creas. Pero sabes que no necesito que me creas. Eso a mí me cambió, transformó mi vida. Me demostró con pruebas tangibles, directas, visibles, que Dios tiene poder y que Dios cuida de sus hijos en su gran misericordia. Pero estoy seguro que Dios en tu vida ha hecho cosas extraordinarias. Extraordinarias. Desgraciadamente, tendemos a contribuirlo a la suerte, a que hicimos las cosas bien, tomamos ácido fólico, e hicimos ejercicios. Podemos atribuirlo a 1,000,000 de cosas. Que no digo que está mal que hagas las cosas necesarias para un buen embarazo y todo, pero cuando las cosas extraordinarias pasan en nuestra vida, queremos atribuírsela a cualquier otra cosa menos a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón dice, fue entenebrecido. No importa a quién le hayas atribuido las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tan solo el despertar esta mañana. ¿Sabes que muchos no despertaron? Y tú estás aquí viendo este video, viendo esta grabación, viendo esta predicación. Estás delante de Dios porque Dios te dio la oportunidad de un día más. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El hombre se cierra tanto que es necesario presentarle de manera agresiva como él lo hace a Dios. Dice Thomas Henry, cuando eres miembro fiel de una religión, dice, no eres libre. Ellos no ofrecen evidencia para avalar lo que dicen excepto su propia palabra. Se te pide que evites usar tu propio intelecto en el proceso. Esto es una vil, completa mentira. El cristianismo te da la libertad de escudriñar libremente tú, la Biblia, delante de Dios, escudriñar que lo que dice es verdad. Sí, tengo que reconocer que muchas personas en el nombre de Dios han hecho barbaries, han hecho 1,000 cosas y atrocidades que pues, los que no creen en Dios las aprovechan para acusar a todo el que cree en Dios. Pero no, déjame decirte que el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia, si lo obedeces, si hace su voluntad, no está de acuerdo ni estuvo de acuerdo en las barbaries que los hombres. No podemos culpar que los hombres han hecho. No podemos culpar a Dios de las tontadas, de las cosas malas, de los errores, de las equivocaciones de los hombres. El hombre quiere hacer lo que él quiere de la manera que él quiere porque muchas veces busca un beneficio. Muchas veces busca llenar sus vientres, llenar sus arcas de dinero. Este tiempo me da tristeza, pero es la verdad. Veo a muchísimos que están más preocupados por el dinero, preocupados por las cosas de que han de tener los llamados pastores, cuando la preocupación más grande debe ser el cuidado de la congregación, el cuidado de la iglesia. El no abusar de las cosas, el que puede ayuda y el que no puede hay que ayudarle, eso es lo que debemos hacer. Pero el ser humano abusa y esto lo usan los ateos. ¿Para qué? Para estar en contra de las cosas de Dios. Así que quiero usar los términos que ellos usan. Cuando hablamos de la lógica, voy a explicarte de manera simple y sencilla la singularidad de la Biblia, que estoy seguro debe de sorprenderte, estoy seguro debe de cautivarte. La Escritura fue por lo menos escrita por 40 a
autores o escritores, porque el autor es Dios, 40 personas diferentes, personas con diferentes oficios. Algunos eran profetas, otros eran reyes, otros eran pastores, otros eran pescadores, otro era médico, otro era hasta copero del rey, ayudante de un rey. Estas personas, por mencionar solo algunos de los oficios de los 40 escritores de la Biblia, hablaban idiomas diferentes. Algunos hebreo, algunos griego, algunas porciones de la escritura están escritas en arameo. Si no, esto no es suficiente, el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia tienen una diferencia de aproximadamente 1500 años. Sin embargo, el mensaje de la Biblia converge en un solo pensamiento, en una sola mente, en un solo parecer. No hay contradicciones. No hay de que el pescador escribió diferente al rey, diferente al profeta, diferente al médico. Usa tu lógica, úsala de manera clara. Tú piensa en un libro y vamos a esperar que sean contemporáneas las personas y que hablen acerca de economía, por decir un ejemplo. Estoy seguro que lo que escriba uno no necesariamente va a ser parecido a lo que escriba el otro. Ahora agregue el grado de dificultad de que si estas personas que van a hablar del mismo tópico son de diferentes culturas, aunque sean contemporáneos, llevan los mismos años, son de diferentes culturas, dependiendo de la cultura, el pensamiento de lo que ellos escriban va a ser diferente. Ahora, agregue más al grado de dificultad. Póngalos en tiempos diferentes. Alguien escribiendo de economía hace 100 años, de filosofía, de medicina, de historia, de psicología, hace 100 años, y compárelo con un escrito posmodernista, ¿y qué va a encontrar? Una gran diferencia. Si nosotros somos honestos, ¿qué libro puede tener tales características? Que sus escritores hablaban diferentes idiomas, vivieron en diferentes tiempos, tenían diferentes costumbres, tenían diferente forma de desenvolverse como sociedad. Sin embargo, no hay contradicción. Todo converge en un pensamiento, en una mente que es la mente de Dios. ¿No es fascinante que la Biblia nos presente de manera lógica esas pequeñas evidencias que para nosotros nos pueden decir muchas cosas acerca de la voluntad de Dios? Sí, claro, lo reconocemos, porque no hay libro. Han tratado a través de la historia de deshacerse del libro de la Biblia, pero este libro ha sobrevivido, siendo el libro más impreso dentro del mundo actual en el que vivimos. Entonces la lógica me dice que la Biblia es verdad. Cuando pienso en la razón, cuando pienso en tratar de razonar, de ver el pensamiento, hay escritores que llamamos nosotros como los padres de la iglesia. Y hablaron, vamos a usar el ejemplo de la persona de Cristo. Hablaron de la persona escrita. Todos ellos escribieron, Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Justino Mártir. Hablaron acerca de Jesús. Bueno, pero no tan solo escritores creyentes. También hubo escritores o historiadores. En el caso de Flavio Josefo, judío, de Tácito, historiador romano. Si hablamos de historiadores griegos, podemos hablar de todas las personas en ciertas maneras contemporáneas o muy cercas a los tiempos de Jesús, que demuestran en sus libros evidencia de la existencia de la persona de Jesús. Ellos, aunque no creían en Jesús como el Redentor, como el Salvador, en sus libros presentan que Jesús sí existió. Si nosotros estamos pensando un poquito en los grandes pensadores griegos, Platón, Aristóteles, Pitágoras, y vemos a toda esta generación de hombres que vemos nosotros en los libros de filosofía hoy en día, si usted es honesto y hace una pequeña búsqueda acerca de cuántos documentos valoran las teorías, hipótesis, pensamientos o ideas de estos pensadores griegos, usted va a encontrar que de algunos solamente hay 2 copias, en algunos hay 3, en algunos hay 5, algunos posiblemente a lo máximo 10. Pero nadie cuestiona la existencia de Platón, de Aristóteles o de Pitágoras. Sabemos y no estamos para cuestionarlos,
Fueron personajes que existieron, fueron pensadores griegos, y aunque tengamos 1, 2 o 10 copias de ellos, el pensamiento ahí está plasmado y lo conocemos hoy en día porque lo podemos ver por medio de libros, lo podemos ver por medio de bibliotecas y podemos nosotros aprender de ellos. Pero nadie cuestiona de que ellos existieron. De nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, en museos alrededor del mundo, contamos con por lo menos 5,000 copias que hablan de la persona y la existencia de Cristo. 5,000 contra 2, contra 10 o contra 5. Imagínate, la diferencia es abrumadora. Y sin embargo, a pesar de tener toda esta evidencia y que hoy con la tecnología es accesible a nuestros ojos, podemos nosotros ver, podemos comprobar y nos damos cuenta que es verdad. Aún así, seguimos nosotros negando. Si nosotros quisiéramos seguir aceptando y viendo las pruebas que la Biblia menciona, podríamos hablar del universo. Dice 2 de Pedro 1:21, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. La Biblia, ya habiendo sido escrita hace cientos de años, demostró muchas cosas que los científicos tuvieron que comprobar o descubrir 15, 16, 17 siglos después de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Biblia empezó a escribirse 1500 años antes de Cristo. Entonces una diferencia de más de 3000 años entre muchas cosas que la Biblia mencionó y que ahora el ser humano muestra como un descubrimiento moderno, no posmoderno, pero sí moderno. Por ejemplo, el ciclo del agua. Fue hasta el siglo XVII cuando Pierre Perrault, Edmund Marriott, Edmund Halley contemplaron y definieron lo que era el ciclo del agua. Para nosotros los cristianos podemos ir a la Escritura. Y dice Job en el capítulo 36, en el versículo 27 y 28, dice, Él atrae las gotas del agua, al transformarla, dice, en vapor de lluvia, las cuales destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Es decir, se evapora el agua, se condensa, hay una precipitación y vuelve nuevamente al mar. Y ese ciclo conocemos como el ciclo del agua. La Biblia lo mencionó 1500 años antes de Cristo, es decir, más de 3000 años antes de que nuestros científicos lo comprobaran y lo dijeran. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vienen, allí vuelven para correr de nuevo. La Biblia lo menciona de manera clara, nuevamente en el libro de Eclesiastés. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un tópico muy común que es la redondez de la tierra, para nosotros hoy en día pues ya no es tanto debate, ya no es tanto pensamiento. La Escritura dice en Isaías capítulo 40, versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, dice, son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Para nosotros hoy en día pues no es tan extraordinario esto, pero créelo, antes de nosotros, los pensadores hace muchos años que pensaban que la tierra estaba sobre una tortuga con 4 elefantes y la tierra era plana arriba, que si llegabas a la orilla del mar podías caer en un precipicio, que si Hércules sostenía el mundo con sus brazos fuertes. No fue hasta 1492 cuando se confirmó la teoría de que la tierra es redonda, aunque había pensamientos desde muchos pensadores griegos, pero no se confirmó científicamente hasta el descubrimiento en 1492. Y la Escritura lo había mencionado casi 3000 años atrás. Si te hablo, por ejemplo, del marómetro, instrumento que se usa para pesar el viento, en el tiempo antiguo no se creía que el viento tenía peso. Y la Escritura, Job capítulo 28, versículo 25, dice, al dar peso al viento y poner, Él da peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando nosotros vemos y nos damos cuenta, la Escritura ya lo decía antes, pero si no fue hasta el siglo XVII cuando se inventó el barómetro. Y nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente la Escritura tiene pruebas. Pruebas que tú puedes, como quería tomar, ver con tus ojos, tocar
con tus manos. El doctor Nelson Glueck, uno de los más respetados arqueólogos en la era moderna, dice: ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Se han realizado listas de resultados arqueológicos y afirmaciones históricas que se confirman claramente y con lujo de detalle en la Biblia. Nada de lo que se ha descubierto arqueológicamente ha contradecido a las Escrituras. Y luego también dice, agrega él, dice, igualmente, dice, si evaluamos, cuando leemos las descripciones bíblicas, ellas han ayudado para lo que los arqueólogos puedan encontrar o tener asombrosos descubrimientos. La Biblia entonces ha sido usado, aunque no fue escrita para hacer un libro de arqueología, ha sido usada por los arqueólogos para los descubrimientos que han tenido. Esos descubrimientos arqueológicos presentan acontecimientos, personas, tiempos y lugares de forma tan exacta y tan precisa que no podemos nosotros ignorarlo, que no podemos nosotros hacer a un lado el pensamiento y no reconocer que cómo es posible que hoy se descubra algo. Por ejemplo, hablamos del diluvio universal. El diluvio universal para muchas personas no fue real. Para muchas personas es simplemente una fábula. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene de la agua y por la agua subsiste, por lo cual, dice, el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Voluntariamente lo ignoramos. Gracias a Dios, tú y yo hoy tenemos prueba. Por ejemplo, en el Museo Británico se encuentra la epopeya de Gilgamesh, que habla acerca del diluvio, que es de los tiempos del diluvio. Pero también en el Museo de Oxford, en Inglaterra, está el prisma de arcilla de Will Bundle, que contiene la lista de los reyes de Sumeria prediluvianos o antes del diluvio y los después del diluvio. Son cosas que tú puedes en un par de clics encontrar y darte cuenta hoy en día que son reales. Pero para muchos, la historia del diluvio es un cuento, para nosotros es real. Y muchas culturas tienen dentro de sus registros un diluvio universal. Pero no vayamos tan lejos. Hace 70 años aproximadamente, de 1947 a 1956, en el Mar Muerto, o cerca del Mar Muerto de Israel, en las cuevas de Qumran, se hallaron lo que conocemos como los rollos del Mar Muerto, los pergaminos del Mar Muerto, donde encontramos toda la Biblia hebrea, o casi toda la Biblia hebrea, y podemos nosotros corroborar que el libro que tenemos como Biblia y que hoy nosotros estudiamos es lo mismo. Esos rollos datan de muchísima antigüedad, son los más antiguos y hoy podemos verlos en los museos y pueden demostrarnos que lo que estudiamos de la Escritura es una verdad. ¿No es esto fascinante? ¿No es esto una prueba visible para que tú puedas entender y conocer acerca de Dios? Entonces ahora depende solamente de ti. ¿Cuál es el riesgo o cuál es el beneficio de creer o no creer en Dios? Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando usted pone en evidencia el riesgo y el beneficio, basta con entender lo que puede pasar con nosotros si hacemos o no hacemos caso de las cosas de Dios. Por ejemplo, el primer presidente de los Estados Unidos estaba enfermo y para curarlo le desangraban. Era un procedimiento que los doctores en aquel tiempo usaban. Si los doctores hubiesen prestado atención a la Escritura y hubieran leído Levítico capítulo 19, versículo 11, dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces el desangrar a una persona, por lógico, lo iba a llevar a la muerte. Pero no se escuchaba el consejo de la Biblia, no le querían prestar atención a la Biblia. Todavía hoy en día seguimos batallando. Por ejemplo, las leyes de higiene que encontramos en Levítico
en los capítulos 15 al 22, son leyes prácticas y sencillas que hoy podemos aplicar y todavía hoy en día, hablando en el 2020, estamos batallando en la situación que estamos viviendo, el lavarse las manos. Decía la Escritura que lavarse las manos evita el contagiar a otras personas de las enfermedades que hemos podido tomar, de tocar infecciones o de tocar a personas que están enfermas. Levítico capítulo 15, versículo 22, más de 3,000 años, hace más de 3,000 años nos decía esto. Si recuerdas la peste de Europa, estos principios se ignoraron y hoy en día se siguen ignorando. Y sin embargo la Escritura los hablaba, los enseñaba. Entonces es tiempo en que nosotros veamos las pruebas y que las examinemos de manera clara. No tengo tiempo para ir por todos los detalles y explicarte todos los descubrimientos arqueológicos que hay, todas las pruebas que tú puedes tocar con tus manos, ver con tus ojos y ser testigo de que estas son reales. Así que quiero llevarte a esta última parte donde hablamos del riesgo y del beneficio. El riesgo, por ejemplo, que tienes. Voy a hablar en el lado positivo. Si Dios no existiera, voy a suponer solamente por un momento porque creo que existe, pero si Dios no existiera y tú tratas de vivir bajo los estándares de la Biblia, lo único que vas a encontrar, fíjate, es que vas a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor empleado, mejor patrón, mejor ciudadano. En otras palabras, no pierdes absolutamente nada. Pero ahora, por la otra parte, si Dios sí existe, que es lo que creemos, y no vives bajo la dirección de su palabra, entonces tu moralidad va a ser relativa. Es decir, tú le vas a llamar bueno a lo que tú crees que es bueno. Y como dice Isaías, a lo bueno llaman malo, o a lo malo le llaman bueno. A las tinieblas le llaman luz. Cambian, dicen, lo amargo por lo dulce. Esa es una moralidad relativa. Lo que a ti te parece correcto, a otro le va a parecer incorrecto. Cuando la Biblia tiene una verdad absoluta, vas a rechazar a Cristo, el único que puede ofrecerte la oportunidad de tener una conciliación con Dios. Vas a negar a Dios, el creador del universo. Dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, estas palabras: el que no es conmigo, dice, contra mí es. Mucha gente se confunde pensando que pues Él no está en contra de Dios, no está en contra de la palabra de Dios, no es negativo en contra de eso, simplemente no le obedece. Pues el simplemente no obedecerle es estar en contra de Él, porque Él dice, el que no está conmigo, contra mí es. Es decir, vives en pecado y por consiguiente no podrás heredar la vida eterna. Lo perdiste absolutamente todo, porque Dios sí existe. Llegamos pues a la conclusión de que por medio de la lógica, de la razón, de las pruebas irrefutables y del análisis del riesgo-beneficio, la existencia de Dios es tan comprobable y directa hoy en nuestros días que no tenemos excusas. Y hoy en este pequeño mensaje te he presentado solamente algunas de ellas. Yo espero que tú en tu libertad, verdaderamente con un corazón sincero, analices estas cosas, las pongas en peso en tu vida y trates de ser honesto contigo mismo. Y una vez que seas honesto contigo mismo, trates de ser honesto con Dios. Y te vas a dar cuenta que probar la existencia de Dios aún en estos días es posible. Y que Dios, dice, te está esperando con los brazos abiertos. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere y ha querido siempre intervenir en tu vida, cuidarte y ayudarte. No le neguemos. Él existe y su palabra es verdad. Deseo de todo corazón que esta pequeña reflexión en tu corazón se atesore, pero no se quede ahí guardada, llegue a tu razonamiento para que tú puedas entender y venir al Señor. Que Dios te bendiga. Hermanos, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y nos vemos esta tarde.